El fin del mundo, el juicio final. ¿Cómo te fue en el juicio del fin del mundo? ¿No sabías que el juicio ya pasó? Hoy la gente está asustada y con razón por lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro planeta. Los desastres por el cambio climático los provocamos nosotros con la contaminación. Pero hay fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas, la gran fisura en Brasil o en África no tienen que ver con eso. Azotes como el COVID, el fentanilo, el sicariato, la droga, que no le dan valor a la vida humana. Y la cereza en el pastel, las guerras en Ucrania y en Israel. Tenemos la idea de que si Israel estornuda, el mundo se resfría, y la historia lo prueba. Muchas profecías, entre comillas, hablan de que un posible desenlace esté cerca, que será en el momento en que Dios pierda la paciencia de una buena vez. Realmente, nuestro fin del mundo ocurre cuando cada uno tiene que entregar su espíritu al Señor. Pero el juicio ya pasó, y el veredicto lo podemos ver en Mateo 25. Leamos a partir del versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. ¿En qué lado estás? ¿Eres cabrito o eres oveja? Quienes aún tienen vida todavía podrían cambiar su destino eterno. Pero ¿cómo empezó el problema? Empezó con Adán y Eva. Fíjate que Adán y Eva supieron qué estaba mal y qué estaba bien cuando Dios les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento entendieron qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y lo que los destruiría si lo hacían. Y para aclararles el asunto o enredarlos más, el maligno les dice: si comen del fruto de este árbol, serán como Dios. La criatura humana es el ser más inteligente de toda la creación de Dios, porque fue hecha a imagen de Dios, y Dios es sabio, misericordioso, justo, lento para la ira. El pecado de Adán y Eva fue pretender equipararse con Dios. El deseo de establecer la voluntad humana al mismo nivel que la de Dios. Este es el gran pecado de la humanidad. Somos imagen de Dios, pero no somos diosesitos de barro.
La tragedia es que rebelarse contra la orden de Dios y comer este fruto equivalía a rechazar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Este humano inteligente, entre comillas, al no tener ante sí a Dios, adquiriría una imagen desvirtuada. Usaría su inteligencia para el mal. ¿Cuál fue el segundo pecado de la humanidad? El homicidio de Abel, que pereció en manos de su hermano Caín. Si el hombre no se somete a la autoridad de Dios, que es todo justicia y misericordia, ya no podía estar en el reino de Dios, porque iba a hacer injusticia, como lo vimos con Abel y Caín. Adán y Eva fueron advertidos que el día que se rebelaran contra Dios morirían. Alguien diría que siguieron con vida. Aclaremos que el ser humano tiene dos naturalezas. Fue hecho de barro, esa es su parte material, y tiene el soplo del aliento de Dios, esta es su parte espiritual, y es eterna. La parte material de Adán y Eva sobrevivió un tiempo, pero su parte eterna murió. ¿Y cómo entendemos esta muerte? Esa muerte es la separación eterna de Dios. Existen, pero en un mundo sin Dios, donde no se guardan las ordenanzas de Dios, donde reina la impiedad y la injusticia. Eso es el infierno. Dios pudo destruirlos de una vez y para siempre, pero los amaba y les dio una vía de escape a aquella terrible condena. Génesis 3:15 nos indica que Dios proveyó un sustituto. Un hombre pagaría por los pecados de todos aquellos descendientes de Eva que quisieran volver a ser siervos, hijos de Dios. Por nuestros pecados merecemos un castigo, pero un solo hombre sería castigado en nuestro lugar. Ese es el Mesías. Y ese mismo hombre aplastaría la cabeza del maligno, lo destruiría. He aquí que ningún hombre material puede destruir a un espíritu, solamente Dios puede. Sí, allí dice Dios que se haría hombre él mismo, de carne y hueso, para pagar nuestras culpas y que nuestra deuda fuera saldada, y a la vez destruir al maligno y todas sus obras. Ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios, por qué nuestro Señor Jesucristo tiene tantos enemigos si Él es todo amor? Recuerdo una caricatura de Quino donde representaba a Moisés en el monte con las tablas de la ley y abajo el pueblo diciendo: estamos de acuerdo con los mandamientos que dicen haz esto, pero no con los que dicen no hagas esto. Nuestra soberbia nos hace rechazar las bendiciones y el amor de Dios para no renunciar a nuestros pecados. Dios censura a los que matan, roban, mienten, adulteran, calumnian, envidian a sus prójimos. Los que explotan a los pobres están robando. Los que engañan robando las riquezas de otros pueblos están robando. Los que se roban las almas de los niños. Los que inducen a otros a pecar contra Dios. El que hace una intriga contra su prójimo calumniándolo, cualquiera que se revela en cualquier forma contra la voluntad de Dios, tiene que ser castigado. Fijémonos que en Mateo 25 el Señor echa fuera de su reino y manda el castigo a los que no tuvieron misericordia, cuanto más a los que son causantes de las desgracias del prójimo. Aquellos que decidan defender su propia alma y volverse a Dios tienen una preciosa promesa. Morarán en el cielo, dice el Señor en Isaías 34. 34. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa su oreja por no oír sangres. El que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas.
en el cielo. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al Rey, a Jesús en su hermosura, y verán la tierra que está lejos. Porque Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Él es el que nos viene a rescatar y nos da vida eterna en su reino. Y dice en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Recuerdan que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida? Y dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y la alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Estas profecías no se refieren al monte Sión en el país de Israel. Se refieren al lugar donde Dios es Rey. Y los que vivirán allí son el pueblo de Dios, que no son los descendientes de Jacob, sino los que estén dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Pídale a Dios que lo perdone, cambie para que pueda pasarse al bando de las ovejas y salir de los cabritos. La vida eterna es muy larga para vivirla sin Dios. Que el amor de Dios lo acompañe siempre y le ayude a tomar una decisión acertada.